Pues yo tengo conocimiento del taller por medio de Consue, que Consue es una persona que trabajaba para el ayuntamiento en turismo y que en su juventud hizo teatro y formamos parte de un grupo de teatro que se llama Cachivaches y ella es nuestra directora. Entonces ella fue la que nos comunicó que había la posibilidad de que hiciésemos este taller. Conocí el proyecto porque recibí un email por parte de comités escénicos haciendo la propuesta para socios de comités y de ABET de quien quisiera participar en impartir un taller de dramaturgia. Sí, me pareció interesante presentarme. El grupo básicamente nos dedicamos a interpretar el patrimonio de Carcaixent, ¿no? Entonces, todas nuestras pequeñas obras están basadas en... buscamos información sobre el patrimonio, tanto histórico como físico de inmuebles y tal, y entonces nos inventamos una serie de personajes que pueden ser reales o no, y desarrollamos ahí una historieta, pero siempre refleja cosas reales, ¿no? Dentro de que metemos cosas ficción para hacerla ameno. La técnica del taller, que es escribir a través de la geometría dramatúrgica de Sinisterra, ya es algo que he trabajado anteriormente, pero lo he concretado en este espacio de Carcaixent, ya que las alumnas eran todas miembros de una asociación que trabaja el teatro y lo hace en torno al patrimonio de Carcaixent. Entonces, esta escritura, esta dramaturgia, he hecho que les sirva como herramienta de trabajo para crear sus espectáculos sobre el patrimonio de Carcaixent. Nos viene como anillo al dedo porque dentro de la Feria Modernista muchos de los socios y socias pertenecemos a un grupo de interpretación del patrimonio recreando, teatralizando. Entonces, nos ha aportado que para escribir lo que nosotros representamos hemos aprendido y hemos trabajado en grupo, en equipo. Y es maravilloso porque cada una ha sumado y nos ha sorprendido el resultado. Porque ya no es solamente la creatividad de una sola persona, sino que al trabajar en equipo ha sido un resultado de sumar todo el artisteo, toda la imaginación y todo el buen hacer de cada una de nosotras. La mayor parte de la gente de Cachivaches somos también miembros de la Asociación Modernista, que la creamos precisamente para eso, para que hubiese una continuidad en lo de poner en valor nuestro patrimonio. Entonces ahí hay una simbiosis de gente que por una parte nos gusta el teatro y por otra parte queremos continuar con el tema de la Feria Modernista. Entonces el hecho de que este proyecto nos sirva para poder confeccionar una obra que podamos después interpretar en la Feria Modernista, pues es estupendo. Y estamos manejando personajes que ya han aparecido en otras obras que hemos representado, en otros, sí. Bueno, lo más destacado es las ganas y la ilusión que tienen por trabajar y que al tener todas un objetivo digamos conjunto, que es trabajar en un espectáculo que se puede llevar a cabo y que tienen una fecha concreta y un espacio concreto, se genera un entusiasmo y también un compañerismo en el que no se queda en la individualidad de cada una, sino que están trabajando todas en pro de una meta que tienen en común. Y esto viene muy bien para el tipo de taller de escritura que yo estoy haciendo, ya que unas se ponen límites a las otras, ya que no tienen que escribir ellas mismas con su papel en blanco, sino que tienen que escribir en referencia a las demás.
Eso genera unos límites que las obliga a tener que escribir desde lugares que a lo mejor no pensarían hacerlo a priori. Tienen que entrar en conjunción con las demás.